Welcome to the Ag News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Rusia ha corrido un riesgo muy grande, ocurrirá por primera vez desde el comienzo de la historia de la guerra. Jugando su última baza, Vladimir Putin llevó al campo de batalla su arma monstruosa, que había mantenido en secreto para casos de emergencia desde el comienzo de la guerra. Les contaremos la extraordinaria evolución de la guerra en los últimos días. No olvide darle a me gusta antes de empezar el vídeo. Sus comentarios son muy importantes para nuestra agencia de noticias. La vida de millones de personas se vio afectada por la guerra. Cientos de miles perdieron la vida. Volvió a producirse una situación que se da en todas las guerras. Se determina una estrategia de guerra, se planifican las etapas. Si las cosas van como uno quiere, algunas fases pueden no ser necesarias en absoluto. Pero si fracasas cuando empieza la guerra, estas fases empiezan a materializarse. Esto es exactamente lo que Vladimir Putin está experimentando en estos momentos. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que lanzó su agresión contra Ucrania en febrero del año pasado, ha tenido resultados infructuosos. Las cosas nunca salieron como quería Putin. Utilizó todos sus recursos al comienzo de la guerra. Inmediatamente después, causó enormes problemas económicos. Vladimir Putin, que quería poner en marcha un plan de invasión rápido con los recursos que gastó, se enfrentó a la defensa del ejército ucraniano. El ejército ucraniano mostró una resistencia extraordinaria para defender su independencia. En ese momento, Vladimir Putin lo llevó al terreno de la ambición personal. Tras dejar el campo de batalla en ruinas, Putin fue inmediatamente objeto de sanciones masivas. Estados Unidos siempre ha prestado apoyo al ejército ucraniano. Además, se impusieron enormes sanciones comerciales a Rusia. Rusia, que lanzó los ataques de invasión, se quedó sin respuesta. Rusia, que provocó varias veces una crisis de gas natural, empezó entonces a rodar hacia el punto malo económicamente. Putin se debilitaba minuto a minuto con las sanciones. Rusia, que no podía comprar armas pesadas a casi ningún país del exterior, empezó a buscar una solución. Rusia, que inició la invasión, planeaba sacar un monstruo de su garaje en este momento. La inteligencia rusa había presentado un informe sobre esta guerra. Según el informe de inteligencia de guerra presentado, se decidió que esta arma no iría al frente. El tanque monstruo modelo T-14 Armate, un tanque pesado muy caro, era un vehículo de combate que Putin mantenía en secreto. A menos que hubiera una situación muy urgente, el T-14 Armate, que no estaba totalmente listo, no sería conducido al campo de batalla. Pero en ese momento, Vladimir Putin nos lo demostró todo al decidir poner este tanque en el campo de batalla. Ahora el ejército invasor de Putin ha pasado al modo de emergencia en la guerra. Vamos a contarles un poco sobre este tanque. El monstruo modelo T-14 Armate es conocido como un carro de combate principal ruso de nueva generación. Este tanque, cuya producción comenzó antes de la invasión, fue presentado por primera vez en una exposición militar en Moscú en 2015. Vladimir Putin y su equipo habían planeado producir 2.300 unidades de este tanque para 2020. Con una autonomía de 500 kilómetros, este tanque puede disparar en movimiento. La velocidad media de los tanques actuales es de 70 kilómetros por hora. Pero este tanque puede alcanzar una velocidad de 90 kilómetros. Para el tanque T-14 Armate se utilizará un cañón con capacidad para proyectiles de alta velocidad, fabricado en 2000. Este monstruo, que tiene la capacidad de perforar 10 centímetros de blindaje disparando desde 2000 metros, ya ha sido conducido al campo de batalla por la Rusia invasora, a pesar de que no está listo. Según el informe de la inteligencia militar británica publicado en enero, los soldados rusos ocupantes no aceptaron este tanque. Las tropas rusas en Ucrania habían rechazado que los tanques aún no estuvieran listos y que el primer lote producido se enviara a la región. Según el informe publicado, estaba claro que enviar el T-14 a la zona de guerra suponía un enorme riesgo para Rusia. Según las últimas informaciones facilitadas por analistas militares,
Ucrania había logrado una gran victoria al cruzar el río Dnipro. Era la primera vez después de los ataques invasivos lanzados por Rusia. El ejército ucraniano logró cruzar el río Dnipro por primera vez en la historia. Los comandantes ucranianos determinarán ahora la nueva estrategia de guerra y lanzarán una contraoperación desde el otro lado del río Dnipro. Vladimir Putin, por su parte, inició el modo de emergencia con esta inteligencia. Veremos sobre el terreno el T-14 Armate, que nunca antes se había utilizado en ninguna guerra, ni siquiera probado. Aunque los soldados dentro de Rusia también estaban en contra, repetimos, estos tanques, que los soldados dentro de Rusia también veían como un riesgo muy grande, fueron presentados al campo sin ser probados. Parece que Putin ha aceptado ahora el fracaso. Les dijimos algo al principio de nuestras noticias, etapas. A medida que Putin fracasa, aumenta los niveles de uso de armas pesadas. Al admitir el fracaso, Vladimir Putin está elevando las etapas de la guerra una a una. ¿Qué pasará ahora? Según algunos autores occidentales, la paz en la guerra no parece posible por el momento. La ocupación rusa ha infligido enormes daños a Ucrania, destruyendo ciudades. El gobierno de Kiev, por su parte, afirma que defenderá su independencia hasta el final. Los éxitos de los heroicos soldados ucranianos en el frente se consideran un gran éxito extraordinario. Porque cuando empezó la guerra, nadie la había imaginado así. Al principio, todos pensaban que la Rusia invasora completaría la ocupación. Pero no fue así. Como pueden ver, Vladimir Putin ha seguido poniendo las cosas más feas. Porque no ha ganado nada. En octubre, Vladimir Putin se anexionó regiones como Kherson, Zaporizhia y Donetsk mediante la celebración de un referéndum en estas importantes regiones y ocupó únicamente estas regiones de Ucrania. Sin embargo, el objetivo de Vladimir Putin era entrar en Kiev con un ataque rápido. Según nuevos artículos de la revista Político, Estados Unidos seguirá ayudando a Ucrania. Pero Vladimir Putin puede estar preparando su propio final mientras tanto. Ha llegado la hora del tanque monstruo, del que se sabe que supone un enorme riesgo y que aún no ha alcanzado sus objetivos de producción. Los analistas militares, que afirman que Putin tomó esta decisión por desesperación, piensan que este incidente con el tanque equivale a una tirada de dados. Según un comandante polaco, es un indicio de que Putin ha sufrido una derrota. Las cosas están empeorando no solo en la guerra de Ucrania, sino en todas las regiones donde Rusia tiene tropas. Recientemente, Vladimir Putin envió al grupo Wagner a Sudán. En una conferencia de prensa en las Naciones Unidas, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dio una respuesta redonda a la pregunta. Afirmando que el grupo Wagner es una compañía independiente, Lavrov dijo que pagó a la compañía y les hizo luchar. Afirmando que este tipo de empresas pueden existir en todos los países, Lavrov se enfadó ante la pregunta. Rápidamente publicó un mensaje de "Mejórate pronto" sobre los sucesos de Sudán y abandonó la región. El acuerdo sobre el corredor de cereales está actualmente bloqueado. Deseamos la paz, esperamos que nadie vuelva a morir. Queremos que Vladimir Putin detenga esta ocupación y deseamos éxito al heroico ejército ucraniano. Paz en casa, paz en el mundo. Concluyamos con las palabras del mundialmente famoso comandante turco Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal dijo esto después del periodo de la Guerra de Liberación de la República de Turquía. Paz en la tierra. Nos alegraríamos mucho si te gusta nuestro vídeo y lo comentas. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.